¿verdad? Cuando es pequeño el partido de Portugal, Bueno, pero ¿funciona internet? ahora funciona. Para esto sí. Hoy funciona. Apaguen todo eso. Bueno, entonces con esta clase vamos a terminar lo que es cardiovascular y a la vuelta de las ferias hacemos respiratorio y hasta ahí sería una evaluación parcial nueva. ¿Ok? Entonces, ¿tuvieron clase ayer? Ya animado. Ustedes me pidieron para hacer clase virtual y después recibimos un mensaje de que está prohibido dar clase virtual. ¿Qué pa' hicieron? ¿Quién falló? ¿Quién se portó mal? ¿Qué pasa? ¿Ah? Algo habrá pasado ahí. Ya fui santo. Los alumnos, los profesores. Bueno. Entonces, vamos a hacer algo similar que hicimos la semana pasada. Tenemos casos para discutir. Entonces, tenemos un primer caso que corresponde a un paciente de 34 años de edad que es varón, oficinista, consulta al médico por dificultad respiratoria leve que se acentúa los fines de semana cuando practica fútbol o un deportista. Tiene dificultad progresiva para dormir y solo puede hacerlo si usa muchas almohadas en la cama. Bueno, ¿a qué diagnóstico podemos llegar con esta descripción? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? ¿Por qué tiene insuficiencia cardíaca? ¿Ah? Tiene la ortoapnea. ¿Y qué es la ortoapnea? Muy bien, entonces la dificultad respiratoria que aparece al estar acostado es un síntoma, un signo, ¿verdad?, indicativo de insuficiencia cardíaca. Muy bien. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Ah? ¿Del lado izquierdo? Bueno, muy bien. Tenemos ya una sospecha, ¿verdad?, fuerte. Dice, no tiene historia de dolor precordial, no fuma, no bebe en exceso. O sea, no niega que al examen físico tiene un pulso normal, la frecuencia respiratoria elevada, presión arterial y temperatura normales. Dice que se escuchan rales pulmonares basales bilaterales, que es cuando hay líquido en los pulmones. Tiene un ritmo cardíaco normal con un soplo leve que sugiere insuficiencia de difusión. ¿Qué es un soplo? Sopla, no sé. ¿Alguien que pueda soplarnos? Ese es el término médico. ¿Solo del corazón? Y si decís soplo cardíaco, sí, pero ¿qué es un soplo? Ruido patológico anormal. ¿De qué? ¿Dónde tengo que escuchar para escuchar un soplo? ¿Solo en el corazón? Me falta algo de su definición. Dijimos ya que es un ruido anormalmente patológico. ¿Indicativo de qué?
El soplo es como escuchar un latido, ¿verdad? ¿Qué es un latido? Un ruido que produce el corazón cuando ¿qué? ¿Eh? ¿Cuándo se contrae? El soplo es, lo que dijeron ustedes, ¿verdad? Es un ruido anormalmente patológico, indicativo de que hay un flujo turbulento en algún lado. Si ustedes escuchan en el corazón, y si hay una alteración en el corazón que hace que el flujo no sea normal, haya ahí una turbulencia, va a haber un soplo. Lo mismo también si ustedes escuchan, por ejemplo, un vaso sanguíneo superficial, ¿verdad? Pueden escuchar un soplo, ¿sí? Obviamente es mucho más frecuente y mucho más fácil de escuchar y más común también en el corazón, ¿verdad? Bueno, entonces es indicativo de que en el corazón hay algo, ¿verdad?, que esté produciendo un ruido turbulento, y tenemos un soplo, y dice que sugiere insuficiencia articular, ¿sí? Y tiene edema de miembros inferiores. ¿Se confirma la diagnóstico? ¿Seguimos sospechando? ¿Tenemos otra sospecha? ¿Seguimos con la insuficiencia cardíaca? ¿Algo más? Sigue teniendo signos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Tiene líquido en los pulmones, el soplo, probablemente esa sea la causa de la insuficiencia. Y tiene edema, ¿verdad? Que también es, ¿verdad?, consecuencia de la insuficiencia probablemente. Entonces, tenemos un caso similar, donde tenemos este corazón, que es un corazón que pesa 600 gramos. ¿Qué les parece? Que es un corazón normal, un corazón anormal, una persona con un gran corazón, muy bondadoso? Es pequeño. ¿Qué creen? ¿Cómo se llama cuando el corazón está agrandado? Entonces, este corazón puede ser un corazón agrandado. ¿Sí, verdad? ¿Cuánto pesa normalmente el corazón? Este está bastante agrandado, ¿verdad? Tenemos agrandamiento del corazón. Probablemente por eso tenga la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Bueno, entonces, miren bien la imagen, no se olviden. Tenemos acá una imagen microscópica del corazón, donde podemos encontrar que las fibras musculares están como más separadas entre sí, porque hay un material, ¿verdad?, entre ellos, que está en exceso, ¿verdad? Hay un tejido conectivo en exceso separándolos, ¿verdad? Entonces hay como una fibrosis. Podemos ver acá el pulmón, un corte histológico, donde nos llama la atención que los tabiques están cargados de hematíes, están congestionados. Hay también transacción de hematíes en los espacios alveolares, y lo que más llama la atención son estos macrófagos, ¿sí?, que tienen un pigmento amarronado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? Insuficiencia cardíaca es un síndrome. Diagnóstico ya. ¿Por qué? ¿Qué tiene su corazón que le haga insuficientemente funcionar? ¿Qué tiene? Cardiomegalia, vos podés decir cuando ves así una radiografía, una imagen. Acá ya estás viendo el corazón.
Ya tiene que tener nombre. Está hipertrófico. ¿Cómo se llama eso? Miocardiopatía. ¿Te parece que es miocardiopatía hipertrófica? Ahí está acá. Y entonces, ¿cuál es el nombre del diagnóstico? Miocardiopatía dilatada. Creo que cierra más, ¿verdad? Si vemos un corazón agrandado, con la cavidad ventricular agrandada, la pared adelgazada, ¿cierto? Además de que decía que había insuficiencia valvular tricúspide. ¿Por qué creen que había insuficiencia valvular tricúspide? ¿Qué pasa si se agranda el corazón? ¿Se va a agrandar también las válvulas? No se agrandan las válvulas, ¿sí? Se abren los anillos fibrosos, ¿eh? Y no se puede cerrar bien. Entonces, por eso hay una insuficiencia de la válvula. ¿Okay? Entonces, nuestro diagnóstico es una cardiomiopatía dilatada. ¿Okay? Ese es nuestro diagnóstico. Pues ya vimos ya su corazón. Podemos decir cardiomegalia. Cardiomegalia es un diagnóstico clínico. Patológico ya tenemos que dar. ¿Okay? Bueno, ¿y cuál es la etiología de la cardiomiopatía dilatada? En su historia clínica podemos ver algo que pueda darle su etiología. ¿Cuáles son las otras etiologías? Si no saben, tienen que decir de causa desconocida, profesor. Y otra causa que sí se sepa, ¿qué puede ser? Está asociado al alcoholismo. Puede Pero estar el asociado al paciente no- alcoholismo. después Dice se- que no bebe mucho. ¿Otra causa? ¿Eh? Otra infecciosa. ¿Después? Diabetes. Diabetes. ¿Qué? Congénito. En este caso no. Porque no nace así. Con el tiempo se va desarrollando. Sí puede ser de causa genética, pero no es que al nacer ya tiene esa enfermedad. Y esas son las causas desconocidas, ¿verdad? De resorte genético. Entonces ya vimos ya. Genético, vimos alcoholismo, infeccioso, chagas. Hay otras infecciones más frecuentes. Por ejemplo, las virales, ¿sí? Muchas veces un simple resfriado producido por un virus puede ser fatal porque produce toque cardíaco, o sea, una miocarditis. Que suele ser, ¿verdad? Pues las miocarditis suelen ser más virales, biología viral. Después tenemos fármacos y también tenemos asociado al embarazo, ¿sí? Unas cuantas causas. Entonces, la etiología puede ser desconocida, ¿sí? O puede ser por alcohol, puede ser por infecciones virales, fármacos como antineoplásicos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿cómo podemos explicar los signos y síntomas que tiene? Ya dijeron ya que tiene disnea, que tiene ortopnea. Ahora, ¿por qué tiene ortopnea?
¿Cuál es la explicación de la ortopnea? ¿Por qué se llama ortopnea y no se llama apnea? No sé. ¿Y por qué cuando se acuesta a dormir, verdad? Cuando se sienta a trabajar, no sé. ¿Qué creen? ¿Alguien? ¿Perdón? Porque el líquido se distribuye hacia arriba. Entonces va a ser cómodo y congestión. Exacto, así mismo. Es más una consecuencia física. Cuando el individuo en el día normal está parado, ¿verdad? Los líquidos se acumulan en zonas de clives. ¿Y dónde se va a ir los líquidos? En los miembros inferiores. ¿Tenía además de miembros inferiores? Sí. Y cuando llega la noche, se acuesta, no se puede acostar. ¿Por qué? Porque al acostarse, el efecto de la gravedad, ¿verdad?, hace que no se vaya, ¿verdad?, hacia los miembros inferiores, sino que se anule la fuerza de la gravedad. Entonces los líquidos se redistribuyen y como falla el pulmón, falla el corazón, queda atrapada más líquido en el pulmón. Entonces, como que se ahoga, no puede respirar. ¿Ok? Entonces, por eso tiene ortopnea. ¿Sí? Bueno. Ahí. Entonces, tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Dice que cuando fallan ambos ventrículos hay manifestaciones tanto de insuficiencia cardíaca izquierda como de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué, por ejemplo, es un síntoma característico de insuficiencia cardíaca izquierda? Ortopnea. ¿Y derecha? Irritación yugular suele ser derecha. Y también congestión hepática. Hepatoyugular. Congestión hepática. ¿Sí? Inclusive puede llegar a tener cirrosis hepática a consecuencia de la carga. Bueno. ¿Y cuál es más frecuente o más típico? ¿La afectación pulmonar en el lado derecho o en el lado izquierdo? Ya dijimos antes, lado izquierdo. Bueno, y última pregunta. ¿Qué representan los macrófagos en el pulmón? ¿Cómo se llaman estas células? Las células, su nombre lo ya nos dice todo, se llaman células de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, son macrófagos que tienen pigmento de qué? De hemosiderina, ¿verdad? Por la reutilización de la hemoglobina de las hematíes que se trabajan. Entonces, como tiene tanta congestión, tiene muchas hematíes, tiene muchos macrófagos, ¿sí? Entonces, eso es un indicativo también de insuficiencia cardíaca, tan así que tiene ese nombre, células de la insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Se no se olviden de eso. Entonces, yo le puedo poner solamente esta imagen y usted ya tiene que decirme, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Bueno, siguiente caso, dice, paciente traído a la guardia del hospital, refiere que le aprieta mucho su pecho, es un varón de 51 años de edad, operador de computadoras, en el interrogatorio cuenta que padece de molestias precordiales que se manifiestan luego de subir las escaleras hasta el tercer piso del edificio donde trabaja, es obeso, fuma un paquete de cigarrillos al día, en un chequeo anterior tenía el colesterol de 250, HDL 25 y su glicemia era 145.
¿Cuántos diagnósticos podemos dar acá? ¿Alguien? Angina. ¿Qué tipo de angina? Angina inestable. Inestable. ¿Qué es la angina inestable? Ah, no, perdón. Estable. Porque Estable. aparece cuando... Sí. En realidad acá tiene dolor de tipo anginoso, ¿verdad? Angina. ¿Está bien? Ahora decir estable, inestable, faltan datos. Pero podemos decir que es estable. ¿Por qué? Porque para que sea estable hay un efecto desencadenante. En el inestable puede ser cualquier cosa. O sea, no necesariamente hay un agente desencadenante. ¿Cierto? Bueno. Pero para que sea también estable, por ejemplo, tiene que ceder con antianginosos. Si no cede, es inestable. Y también tiene que durar menos de 20 o 30 minutos. Si dura más de eso, incluso ya no es angina, ya podemos llamarle infarto. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, acá es un poco incompleto para darle ese nombre. Pero tiene dolor de tipo anginoso. Otro diagnóstico. Tiene dislipidemia, ¿sí? Después, otro. Hiperglucemia. Tiene hiperglicemia. Puede ser. Tiene un metabolismo de los carbohidratos alterado. No. Todavía no le podemos decir diabetes porque para llamarle diabetes hay unos parámetros y unos estudios, pero probablemente tenga. Ya es otro entonces. 3 diagnósticos de diabetes. ¿Qué más? La obesidad no es un diagnóstico. Fumar no es un diagnóstico. Entonces, tabacista, eso. Después, ¿qué hábito Sedentario. fisiológico exacto? Sedentario también. Alguien sedentario probablemente. Muy bien. Todo eso es un diagnóstico. Entonces, el paciente es admitido en el hospital y su cuadro empeora inicialmente, pero es estabilizado. Ingresa a UTI, donde está en estado crítico por una semana y repentinamente fallece. Se le hace una autopsia. Autopsia. Mi corazón de hombre. ¿Qué le pasó a este paciente? ¿Un corazón normal? Este es un coágulo. ¿Le han roto el corazón? Sí. ¿Literal? Sí. ¿Le han flechado? Bueno, acuérdense esta imagen. Vamos a hacer las preguntas de servicio. Acá podemos ver su arteria coronaria. La imagen histológica de su arteria coronaria. Un corte transversal del corazón. Una biopsia. O sea, la imagen histológica, ¿verdad?, del corazón. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la causa de muerte? Falla multiorgánica. ¿Cómo la van a poner en su
certificado de defunción. ¿Eh? Después, infarto. Ahí va. Infarto agudo. Después. ¿Eh? ¿Perdón? Sí. ¿Qué más? ¿Y después? Puede ser un infarto, pero no necesariamente muere. Si acá murió, ¿qué pasó? Hubo una obstrucción total de la arteria. ¿Eh? ¿Y murió por la obstrucción total de la arteria? No, también era obeso. ¿Eh? También era obeso. No. Estamos todavía en el infarto. Yo puedo tener un infarto y no necesariamente por eso muero, ¿verdad? Ahí murió. Y si murió es por qué. Fue un simple infarto. ¿Mm? Si no fue simple, fue. ¿Eh? Si algo no es simple, ¿cuál es lo opuesto de simple? Complicado, ¿verdad? Se complicó. ¿Con qué se complicó? ¿Con qué se complicó? Taponamiento cardíaco. Con taponamiento cardíaco por. ¿Cómo se taponó su corazón? ¿Eh? Por aterosclerosis. No se va a taponar su corazón por aterosclerosis. La ruptura de la placa. La ruptura de la placa. ¿Y ayer no recuerdas? ¿Qué se rompió? ¿Eh? Se rompió el pericardio. El corazón se rompió. ¿Qué pasa si se te rompe el corazón? Depende, ¿verdad? Si te has murido de lesión. Infarto transmural. Algunos ya tienen perforado por todos lados, entonces ya sobrevive. Bueno, está bien, es un infarto agudo del miocardio, complicado, con una ruptura de la pared del miocardio. ¿Ok? Se rompió el corazón. ¿Y por qué se rompió? Era débil emocionalmente. ¿Por qué se rompe? ¿Por qué se rompe el corazón? ¿Qué por qué? No. Entonces se rompió el corazón. Ajá. ¿Por qué se rompió el corazón? Exacto, ¿verdad? Si hay un infarto, el infarto debilita la pared y en algunos casos se puede perforar, se puede romper. Y se rompió. Y cuando sale la sangre ocupa el pericardio y al ocupar el pericardio, la sangre nos va a la aorta y a la circulación sistémica y queda atrapado. Entonces hay un shock cardiogénico, ¿verdad? Por taponamiento cardíaco. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Infarto agudo de miocárdio. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente? Eso, tabaquista, sedentario, después. Come mal, ¿y cómo sabemos eso? Ay, no veo eso, ¿verdad? No, pero ¿qué tenemos ahí después? ¿Qué más? Tiene hiperlipidémico después.
tiene algún otro riesgo, ¿cómo se dice? No modificable. La edad, tiene 51 años. La edad. ¿Y el sexo? ¿Qué tiene que ver el sexo? Ah, ¿y si es mujer qué pasa? Las mujeres están protegidas. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestro paciente? Uno, que es hombre. Su dos, edad avanzada, 50 años, al niño le pone edad avanzada. Sedentario, fumador, posiblemente diabético, obeso, tiene altos niveles de colesterol y tiene bajos niveles de HDL. ¿Qué tiene que ver HDL? En este caso, el HDL es un factor protector, ¿verdad? Cuando este está elevado, está protegido. Cuando está bajo, es lo opuesto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, después dice explique los síntomas, que sería el dolor de tipo anquinoso, como hablamos, ¿verdad? Que es relacionado a la isquemia del músculo cardíaco. Ahora le voy a preguntar de su coronaria. ¿Qué tiene su coronaria? ¿Ah? ¿Cuál es el diagnóstico de su arteria coronaria? Tiene aterosclerosis. ¿Ok? Aterosclerosis. ¿Ok? ¿Y es complicado o no complicado? Ya, es complicado. Entonces tiene una aterosclerosis. Muy. Tiene una aterosclerosis. ¿Sí? En este caso dice placa blanda con trombosis. Bueno, ahora, ¿qué antigüedad tiene el infarto ventricular que tiene? Mirando esta imagen. Hay unos cambios histológicos que se pueden observar que nos permiten datar el infarto, el tiempo de infarto, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos qué tipo de necrosis. Coagulativa, liquefactiva o otra. Coagulativa. ¿Y por qué si es coagulativa yo veo neutrófilos? ¿Y tiene que ver fibrinoide? Se olvidaron ya de primeros capítulos. ¿Qué tipo de necrosis es? El que mantenía su forma. ¿Cuál era? Este es una necrosis de tipo coagulativa. La necrosis de tipo coagulativa es aquella que preservaba parcialmente su estructura. Se puede ver algo de fibras musculares. Obviamente pierde los núcleos, aumenta la eosinofilia, su citoplasma. Pero acá nosotros ya vemos núcleos. Estos núcleos corresponden a neutrófilos y estos neutrófilos están entre las fibras musculares. ¿Por qué? Porque ellos van a reabsorber a estas células muertas, ¿sí? Pero fíjense que se preserva la arquitectura, no es que destruye, ¿sí? Cuando se destruye totalmente y solamente vemos células muertas y vemos muchos neutrófilos, ahí tenemos una necrosis de tipo liquefactivo, que era asociado a un proceso infeccioso. En este caso es un proceso isquémico, ¿sí?
Bueno, y en el caso del infarto, cuando nosotros podemos ver neutrófilos, ¿cuántos días podemos sospechar que tiene de infarto? ¿Qué dice? Dice, vean la clase, vean el libro, ¿qué tienen? ¿Sobrevivió? ¿Cuántos días sobrevivió nuestro paciente? Un día. ¿Eh? No, una semana dice sobrevivió. 7. Si el paciente tiene, por ejemplo, su dolor precordial y fallece en las 6 horas, menos de un día, generalmente no hay cambio morfológico observado. ¿Sí? Se puede ver algo, ¿verdad?, a las 24 horas de necrosis coagulativa. Pero acá cuando vemos ya neutrófilos, uno puede dar entre 1 a 3 días, inclusive un poquito más. Entonces vamos a ver acá, dice necrosis tisular establecida, tiene una data más o menos de 3 a 7 días. ¿Sí? Acuérdense de estudiar la tabla y sus características. ¿Sí? Bueno, ¿y de qué murió el paciente? ¿De desamor? De ruptura, ¿verdad?, de la pared miocárdica complicada con un taponamiento cardíaco, ¿verdad? Y esto suele ocurrir en el tercer a quinto día después del infarto. O sea, sobrevivió el infarto, pero falleció igual. ¿Por qué? Porque tuvo la mala suerte de que la pared estaba debilitada y se rompió. ¿Sí? Entonces ahí se complicó. Bueno, otro caso. Dice, varón, 30 años, fue encontrado por un amigo que pasaba a visitarlo, estaba tirado en el suelo de su casa y llamó a la ambulancia. En el hospital encontraron que tenía fiebre, tenía taquicardia, tenía vaso palpable y tenía marcas de aguja en los brazos. Las uñas mostraban hemorragias lineales. ¿Cuál es nuestra sospecha diagnóstica? ¿Ah? Drogadicto. ¿Qué tipo de drogadicto? Es un drogadicto usuario de drogas intravenosas, ¿verdad? Entonces, si pensamos que es un drogadicto usuario de drogas intravenosas, tiene taquicardia, tiene fiebre, ¿qué patología cardíaca podemos sospechar? ¿O de qué patología cardíaca tiene que preocuparse la persona? No sé. ¿Perdón? ¿Qué? No entendí. ¿Pueden repetir? ¿Taqui? Taquiarritmias. A mí me van a descolocar todo, yo no sé nada de ritmo. Muy raro. No. ¿Eh? Ustedes son unos electrocardiogramas ambulantes, ¿verdad? Ah, este tiene taquicardia supraventricular con elevación de no sé qué, así lo llevo, ¿verdad? Eso para mí es todo burlar. Igual que yo escribiendo láminas de biopsias. Bueno. ¿Qué patología sospechamos en este paciente? Endocarditis infecciosa. Eso es lo que sospechamos. Bueno, tenemos los dedos de las manos, donde podemos ver así unas hemorragias lineales en las uñas. Tenemos un caso similar donde vemos en este corazón, sobre las válvulas cardíacas, unas lesiones
voluminosas que describimos como vegetaciones, son grandes, fíjense, tiene áreas rojizas de hemorragia, destruye la válvula, ¿sí? A nivel miocárdico podemos ver un foco, ¿verdad? ¿De qué tipo de necrosis? No. Licuefactivo, ¿verdad? Cuando, fíjense, si no entienden qué es lo que es esto, acuérdense de esto. ¿Qué era esto? Cuando veíamos así un material basófilo, violáceo, así todo enmarañado. Entonces son colonias de bacterias. ¿Sí? Así se ven las bacterias. Entonces, si hay bacterias, hay necrosis de tipo licuefactiva. Entonces esto es un pequeño absceso en el corazón. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos? ¿Algo parecido o algo diferente? Parecido, ¿verdad? Pero ¿en qué órgano? En el pulmón, ¿verdad? Entonces también tenemos un absceso en él. Bueno, entonces ¿cuál es nuestro diagnóstico? Una endocarditis infecciosa. Exactamente. Entonces tenemos una endocarditis infecciosa, también se llama endocarditis bacteriana. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos varios factores de riesgo. En este caso tenemos un paciente que va a tener como factor de riesgo el uso de drogas intravenosas. ¿Ok? Pero también tenemos otros factores de riesgo que en este caso no sabemos, ¿verdad? Porque no sabemos su condición previa, que puede ser que tenga enfermedades valvulares, ¿verdad? Como fiebre reumática, que tenga malformaciones cardíacas como comunicación intraventricular, ventricular, que ya tenga prótesis, ¿sí? Entonces estos individuos que tienen ya las válvulas enfermas también tienen un riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo está la válvula afectada? Vamos a ver una vegetación destructiva, ¿verdad? Destruye la válvula, entonces eso es sospechoso de una endocarditis bacteriana. Bueno, y luego dice, explique cómo los hallazgos microscópicos del último slide dicen algo al respecto de las complicaciones y el sitio de afectación cardíaca. O sea, es que veamos un foco de absceso en el pulmón. ¿Me indica o no me indica el lado del corazón que tiene la vegetación? ¿Por qué? Porque hay una parte que se va al pulmón. ¿Cómo? Hay una parte que se dirige a la sangre del pulmón. ¿Qué tiene que ver que la sangre se vaya al pulmón? La sangre se va a ir, pero eso no quiere decir que se vaya la endocarditis. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo esa vegetación en el lado izquierdo sobre la válvula mitral o sobre la válvula aórtica y se desprende y va a mi cerebro? ¿Qué va a pasar en mi cerebro? Acuérdense que la vegetación tiene bacterias. ¿Qué va a pasar en mi cerebro? No se va a la meninge, se va al cerebro. ¿Y encefalitis? Me parece que encefalitis ya es global. Ahí no se va todo el cerebro, se va una parte nomás. Era un poco infeccioso. ¿Cómo le vas a llamar a eso? Si un foco infeccioso va a tu cerebro, ¿cómo se llama eso?
una colección, un absceso. Se va a formar un absceso en el cerebro. ¿Okay? Y si, por ejemplo, se fragmenta la vegetación y se va a tu riñón, un absceso en él. Ahora acá pasó en el pulmón. ¿Por qué se formó un absceso en el pulmón? ¿Eh? Porque la vegetación estaba sobre la válvula mitral o aórtica, o estaba sobre la válvula tricuspidia o pulmonar. ¿Cuál creen? Tricuspidia, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice la pregunta, ¿verdad? En base a la imagen, ¿verdad? Y el sitio afectado, ¿qué lado del corazón es el que está enfermo? La respuesta es el lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el foco de absceso que se forma es en el pulmón. Si el absceso se formaba en el cerebro, sería el lado izquierdo. Y otra cosa también que tienen que tener en cuenta, esta es una complicación frecuente de usuarios de droga intravenosa. En los que son usuarios de droga intravenosa es más frecuente las vegetaciones en el lado derecho del corazón. ¿Okay? Entonces, como complicaciones suelen ser los abscesos pulmonares. Bueno, ahora, ¿qué otras enfermedades producen vegetaciones en el corazón? Y hablamos ya de la endocarditis bacteriana y otra más. ¿Cómo se llama la entidad caracterizada por vegetaciones en un paciente con cáncer terminal? O los pacientes con cáncer terminal no pueden tener vegetación en el corazón. ¿Para qué tienen sus materiales si no van a leer? Tienen que leer nomás. Si le pregunto cuánto va a Portugal, van a responder a todo. No. La van a decir quién metió el gol de aquel minuto. Jones. 44, no, luego el 49 del primer tiempo metió un poco de No se llama enfermedad de Lippmann-Sachs. ¿El otro? Pero esa no es la que yo digo. La enfermedad de Lippmann-Sachs es una enfermedad que produce vegetaciones cardíacas. Se ve en individuos que tienen lupus. El que se ve en enfermedades terminales se llama endocarditis marasmática o marántica. Caquéxica también le pueden decir. Entra dentro del grupo de enfermedades de endocarditis trombóticas no bacterianas. ¿Cierto? Creo que me falta una. Que se ve en aquellos que tuvieron faringitis a repetición por estreptococo. Fiebre reumática. La fiebre reumática produce vegetaciones en su etapa crónica. Entonces son esas tres entidades. Tenemos la endocarditis
crítica o marasmática, que se ve en pacientes caquéxicos con enfermedades terminales, la enfermedad de Lehmann-Sachs y la fiebre reumática. Bueno, siguiente caso, dice varón, 48 años con dificultad para respirar, progresiva asociada al ejercicio, pero sin dolor frecuente. No presenta edema pulmonar. Podemos ver su corazón. ¿Corazón normal? No. ¿Cuál es nuestro diagnóstico ya de entrada? Hipertrofia de miocardio. ¿Derecho o izquierdo? Entonces, dice, basado en los hallazgos macroscópicos, ¿cómo podemos confirmar el diagnóstico de este paciente? Con un electrocardiograma, midiendo enzimas cardíacas, haciendo una biopsia cardíaca, usando un esfigmomanómetro o tensiómetro o haciendo un estudio genético. Están afiliados lo del electro, El electro no sirve para nada. No biopsia. El electro solamente sirve para detectar el ritmo y si hay infarto. Biopsia. A matar a los cardiólogos. Después, Una biopsia. una biopsia. O sea que si vos tenés una enfermedad de tu corazón así, te van a hacer una biopsia inmensa. ¿Eh? Depende de cada paciente. Y medir las enzimas cardíacas, por ejemplo, me va a decir algo. Ese premio no sirve para nada acá. ¿En qué caso yo voy a medir las enzimas cardíacas? Si pienso que es un infarto, ¿verdad? Después, tomar la presión arterial, por ejemplo, me serviría a medir. ¿Qué voy a encontrar ahí? ¿Y un estudio genético? ¿Por qué? No hay en el país. Porque no hay en el país. En el público no hay. ¿Un estudio genético? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo es? sería un estudio genético? ¿Eh? ¿Cómo sería un estudio genético? ¿Cómo sería un estudio genético? ¿Cómo querés que te responda? ¿Qué, por ejemplo, vamos a encontrar en el estudio? Y eso no yo te lo ¿Hay alguna enfermedad del corazón que se relaciona con alguna alteración genética? Es lo mismo que en el cáncer. Cuando tenés un cáncer, puedes hacer estudio genético del cáncer o lo que sea. ¿Y no hablamos acaso de la cardiomiopatía dilatada y sus etiologías? Una era genética, ¿verdad? Bueno, ¿y esta es una dilatada o es una hipertrófica? Y bueno, entonces, ¿puede estar relacionado también a alteraciones genéticas? Podría. Ahora, este corazón, así como ven, tiene causa genética probablemente. ¿Cómo es
la cardiopatía hipertrófica a consecuencia de la hipertensión, de la cardiomiopatía intrínseca, de resorte genético, por ejemplo. ¿Se acuerdan que uno podía ser simétrico, otro asimétrico? Otro recordaba a una banana. Fíjense el tabique, fíjense la pared libre, todo prácticamente tiene el mismo grosor, ¿no es cierto? Entonces decimos que es simétrico, ¿verdad? Entonces cuando es simétrico pensamos que es a consecuencia de la hipertensión. Por eso la respuesta ahí es el tensiómetro y no un estudio genético. Si fuese asimétrico, sí sería un estudio genético. Una pregunta para el examen parcial. Vamos a ver si se acuerdan ahora para mí. Siguiente. Tenemos un caso donde observamos a este corazón normal o anormal. ¿Qué tiene este corazón? Fibrosis. Eso es totalmente fibrosis. Tiene fibrosis. Tiene fibrosis. Sí. O está friable. ¿Qué? La calidad, ¿no? O está friable. Está pixelado. ¿Qué? Friable. 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 Ah. Friable. Ok. Vos mismo no enseñaste, profe. Cuando vos tocás y se pela. Bueno, entonces cuando ven así el corazón, tienen que imaginarse el pan, ¿verdad? Que es untado con mantequilla. Esa es la descripción de qué. Si quieren ser más chuchi, puede ser con mantequilla de maní. ¿Verdad? Fit. Una inflamación fibrinosa. ¿De qué? Del miocardio. En este caso sí es del pericardio. Entonces, ¿cómo se llama esta pericarditis? Fibrinosa o fibrinoide. ¿Okay? Entonces, cuando ven así, acuérdense de eso, ¿sí? Acuérdense del pan untado con mantequilla, que es indicativo de pericarditis fibrinosa o fibrinosa. ¿Okay? Entonces, basado en el aspecto macroscópico del corazón, ¿cuál de las siguientes condiciones es más probable que haya ocurrido en un paciente de 60 años internado en el hospital? Y acá no van a saber, así que le voy a preguntar y busquen ahora mismo cuáles son las causas de pericarditis fibrinosa. ¿En qué casos uno puede ver una pericarditis fibrinosa? Insuficiencia renal es una, pero no es insuficiencia renal, sino la uremia. En caso de uremia, ¿sí? La tuberculosis también puede producir. ¿Otro? También. ¿Después? También. Infarto transmurales, ¿verdad? Infarto transmural. En realidad, cualquier infarto tipo puede de infarto. tener como complicación también una pericarditis fibrinosa. ¿Sí? Entonces, la pericarditis fibrinosa se puede ver en muchas situaciones: tuberculosis, en cáncer, se puede ver en insuficiencia renal porque tiene uremia, también en infarto, ¿verdad? Una de las complicaciones posteriores a un infarto es la pericarditis fibrinosa. ¿Okay? No, de trozo. Dresler dice acá. ¿Eh? Dresler.
caso de todo este enunciado, insuficiencia renal. Entonces, acuérdense causas de pericardito y fibrinosis. No se olviden de la imagen. ¿Ok? Pongan ahí en su estado de fe. Bueno, este no desarrollamos información en calle. Bueno, siguiente. Ay, Creo que ya es el último. ay. Tenemos acá este hallazgo. Vamos a ver si prestaron atención a la clase pasada. Este corazón es un corazón normal. Obviamente que no estamos acá, ¿verdad? Ya falleció. Bueno. ¿Es un corazón pequeño o grande? Pequeño. O en el examen van a poner pequeño. Bueno. Bueno, es una cardiopatía dilatada, ¿verdad? Perfecto. Ahora, la aorta. ¿Cómo está la aorta? ¿Cómo se llama cuando la aorta está dilatada? No. ¿Cómo se llama cuando la aorta o cuando un vaso sanguíneo está dilatado? Vasculitis. Aneurisma. Entonces, estamos ante una dilatación aneurismática. ¿Qué nivel será? Algún día como eso. Aumentamos más para ver más detalles. Entonces, vemos que la aorta está dilatada, ¿verdad? Es un aneurisma. Ahora, ¿qué nos llama la atención en esta aorta? ¿Te parece? ¿Eh? ¿Y en qué caso se ve eso? Prestaron atención, parece la clase básica. Entonces dicen los cortes histológicos, la pared de los vasos veremos. Dice cristales de colesterol, degeneración quística de la media. ¿Salió lo que en el examen, verdad? No entrega. ¿No salió? Para mí que después. Dice ruptura de fibras elásticas, obliteración de vasa vasorum o disección de la pared arterial. La respuesta es que es lo que se ve en la sífilis, ¿verdad? Entonces ese es un aneurisma fluético o sifilítico. Siguiente caso. Acá podemos ver la válvula. ¿Esta válvula es una válvula normal o anormal? Anormal. La válvula. Ah, No la vegetación, la válvula. está normal. Aparentemente es normal. Fíjense, las cuerdas tendinosas son finas y las válvulas no son transparentes, pero son delgadas aparentemente y translúcidas. Fíjense ahora esto. Esto ya no es normal, ¿verdad? Acá cómo están las cuerdas tendinosas. Cerrado. Gruesas, ¿verdad? Y la válvula también está engrosada. Perfecto. Entonces, dice, ¿qué diferencias hay entre la primera fotografía y la segunda? La primera es una válvula normal, mientras que la segunda ya es una válvula alterada de un proceso agudo o crónico. Si está engrosado es porque hay fibrosis, ¿verdad? Y si hay fibrosis, ¿les parece que va a ser agudo? Crónico. Es crónico. Entonces estamos ante un proceso patológico crónico. Entonces dice, para corroborar el diagnóstico de la lesión del último paciente, o sea, esta, ¿sí? De este corazón, ¿qué dato sería relevante? ¿Qué dato podemos obtener para el diagnóstico? ¿Un ecocardiograma me puede ayudar? ¿Una radiografía de tórax? ¿Historia clínica o antecedente familiar? ¿Qué creen? Historia clínica. Historia ¿Qué, clínica. por ejemplo, podemos sacar de la historia clínica? Por ejemplo, si tuvo algún infarto ¿Infarto? o alguna valvulopatía.
tiene ya valvulopatía, ¿qué es lo que va a saber de la historia clínica sobre valvulopatía? Antecedentes familiares. ¿Qué? El antecedente familiar no es relevante en enfermedades valvulares. Pero el ecocardio no me va a decir cuál es la causa de la valvulopatía. Radiografía. ¿En qué caso, por ejemplo, se ve las válvulas engrosadas, las cuerdas tendinosas engrosadas? ¿Eh? No. En los viejitos vas a ver endurecidas y las comisuras van a estar reducidas también. Entonces hay una estenosis. ¿Otro? ¿En qué caso, por ejemplo, se ve nos describe que la válvula mitral tiene el aspecto de la boca de un pescado? ¿Qué es lo que es un ecocardiograma? Pero yo no quiero saber cómo está la válvula, yo ya vi cómo está mi válvula, yo lo que quiero saber es por qué tiene así mi válvula. El ecocardio no me va a dar esa información. Biopsia. Tampoco. Biopsia. Y bueno, Examen físico. está bien, historia clínica es la respuesta, pero ¿qué vas a sacar de la historia clínica? Me interesa si fuma, si fumó, me interesa si Tiene enfermedad de base. hace Si ejercicio. tiene enfermedad de base, si tiene insuficiencia, si tiene ¿Suficiencia de qué? insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Porque ahí va a haber un reflujo de la sangre y puede ser que no se irrigue todo, pero no. Sí, pero eso no me va a decir la causa de la enfermedad. Cuando ustedes ven así una válvula engrosada, ¿verdad? Estamos pensando en una enfermedad, en un proceso patológico crónico. ¿Cuál de las enfermedades valvulares está relacionado a un proceso patológico crónico? La fiebre reumática, que tiene su etapa aguda y crónica. En la etapa crónica está fibrosado, la comisura está cerrada y la válvula recuerda a la boca de un pescado. ¿Se acuerdan? ¿No les dijo eso ayer, doctor? ¿No? Ni uno de ustedes pesca. ¿Eh? Bueno, entonces, de la historia clínica, ¿cómo yo voy a confirmar que el paciente puede tener fiebre reumática? Exacto, ¿verdad? Si tuvo episodios repetitivos de faringitis, ¿verdad? Si se trató o no se trató, ¿verdad? Que es lo característico. Los pacientes sufren repetitivamente, ¿verdad? Casos de faringitis a consecuencia de estreptococo, ¿verdad? Y maltratado o no tratado. Entonces eso hace que se genere, ¿verdad?, una reacción cruzada con componentes del corazón, y con el tiempo eso lleva un daño crónico y lo que vieron en la mano. ¿Okay? Entonces acá la respuesta es la historia clínica, no ecocardio, no radiografía. ¿Sí? ¿Okay? Entonces acá lo que tienen que acordarse es esta imagen y la boca del pescado. Cerdo. Acá no está eso. Y esa imagen tenía que poner, profe. No, es más difícil de poner, entonces. Si en el libro lo dice que es boca de pescado, entonces.
Después nomás les dije la boca de pescado para ayudarlo un poquito más. Con esta imagen ya tenían que haberse imaginado. Complicado. ¿Eh? Ah, esa es la boca del pescado. No, esa no es la boca de pescado. Si ven en el examen boca de pescado ya no se sorprenden. Pero ¿cómo otra que Hay que ver. Y esa es tarea de buscar. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, están libres.